Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online hablando sobre mi diagnóstico, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Carlos Mercader y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este webinario tiene como objetivo informar a pacientes, familiares, incluso a personal sanitario, sobre el impacto que puede generar un diagnóstico de cáncer en la sangre. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de doña Alba Medina Pérez, psico-oncóloga de AEAL, Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Recuerden que la ponente dispondrá aproximadamente de 40 minutos de exposición individual y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas en la que pueden participar. En el caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y bueno, sin más dilación, voy a dar paso a doña Alba Medina Pérez. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Soy Alba Medina Pérez, soy psico-oncóloga de la Asociación de AEAL y en este seminario web pues vamos a hablar un poquito más hablando sobre el diagnóstico. Este seminario lo he dividido en diferentes temáticas. La primera de ellas vamos a hablar un poquito acerca de la comunicación, de la importancia que tiene la comunicación a la hora de yo comunicar a mi entorno y hablar de mi diagnóstico, sobre todo con mi entorno. Como he hablado antes, la importancia de la comunicación, ya que es primordial el poder comunicarnos bien, el saber qué querer decir a los demás, nos va a ayudar muchísimo a comunicar la situación que estamos viviendo ahora mismo, tanto de enfermedad como el proceso. Por eso es importante primero saber qué es comunicar, cómo comunicar y estilos de comunicación. Voy a intentar no enrollarme mucho en estas primeras diapositivas, ya que las voy a pasar un poquito más rápido. Primero de todo, tenemos que saber qué es la comunicación, que es un proceso que nos permite transmitir, intercambiar mensajes, establecer relaciones sociales, donde podemos compartir pues, información, opiniones, sentimientos, experiencias, donde dos personas que se quieren comunicar emiten un mensaje y ese mensaje puede ser tanto verbal como no verbal. A continuación veremos qué es la comunicación verbal y no verbal, que tiene muchísima información, ambas, y que eso nos hace entender también qué nos está transmitiendo o qué nos quiere decir la otra persona. Primero de todo vamos a ver la comunicación verbal. La comunicación verbal es un lenguaje que utilizamos, que puede ser tanto hablado como escrito, que utilizamos, como hemos dicho, para expresarnos, para hablarnos, para informarnos, contarnos opiniones. Hay que tener claro cuáles son los componentes verbales que son muy importantes en una comunicación y que necesitamos de ellos también para poder comunicarnos, como es iniciar. Saber iniciar una conversación o saber informar. El mantener también, qué queremos decir, qué temas queremos hablar, cuál es nuestro objetivo de la conversación. El poder fluctuar también, cambiar entre una conversación a otra, entre un tema a otro, sabiendo cuál es nuestro objetivo. También es muy importante en la comunicación verbal el cerrar, el saber cerrar temas, el saber cerrar conversaciones. Como hemos dicho antes, la fluidez de sacar temas, de ir adaptándonos también a la situación que vamos teniendo y sobre todo es muy importante el uso del humor también en esa comunicación no verbal. Todos estos componentes nos darán también muchísima información de cómo está la persona, de cómo es la persona, qué nos quiere transmitir y qué nos quiere expresar. También, como hemos hablado anteriormente, la comunicación verbal no sería nada sin la comunicación no verbal, que es todo este lenguaje no hablado que utilizamos pues, para comunicarnos, para expresarnos. Es muy importante, se caracteriza también de todo tipo de contacto visual. Hay muchas personas que, por ejemplo, no mantienen el contacto visual al hablar y eso también nos da información de cómo está la persona. El tono de voz, si utilizan un tono de voz muy elevado, muy alto, cómo es, si hablan muy rápido, muy despacio, muy lento. También los gestos que se acompañan con la cara, con las manos, también es muy importante en la comunicación. También la postura corporal nos habla de cómo está la persona. A lo mejor la persona nos refleja así, estoy muy contento, pero lo dice con una expresión facial
que no se corresponde con lo que está diciendo. Entonces es muy importante toda esta comunicación no verbal. Hay que tener en cuenta que más del 70% de la comunicación es de estilo no verbal y nos da muchísima información de cómo es la persona. Para poder comunicar nuestro diagnóstico es muy importante saber qué estilos de comunicación, ya que son los que van a determinar la forma en cómo intercambiamos nuestra información y cómo interactuamos en los demás. Entonces ahí es importante saber desde qué estilo de comunicación queremos comunicar nuestro diagnóstico. Hay un estilo agresivo, que es el estilo que se utiliza de manera más hostil, que en las siguientes diapositivas veremos cómo son cada uno de ellos. También hay un estilo más pasivo, que son donde no nos apetece o no expresamos también lo que sentimos o no nos apetece dar esa respuesta muchas veces. Luego hay un estilo que es entre agresivo y pasivo, que se llama pasivo-agresivo, donde a veces utilizamos ese estilo agresivo y otras veces utilizamos ese estilo más pasivo, según también la situación. Y luego, por último, sería el estilo asertivo, que sería la mejor manera de comunicar. Ya no solamente de poder comunicar nuestro diagnóstico, sino de toda nuestra comunicación que tenemos que hacer a nuestro entorno, a nuestro alrededor, o cómo debemos hablar también con nuestros familiares. Quiero dar unas pequeñas pinceladas acerca de la comunicación. Lo primero de todo, como hemos visto, sabemos que la comunicación agresiva es verbal y no verbal. Entonces, pues hablar un poquito también de qué cara se caracteriza. En la comunicación agresiva verbal se suele utilizar muchísimos reproches, agresiones verbales, críticas, acusaciones, insultos. No tienen para nada en cuenta la opinión de los demás, lo hacen de forma hostil, intentan imponer siempre su punto de vista y tienen una actitud que siempre suele ser a la defensiva. Por lo tanto, acompañan con esa comunicación que hemos hablado no verbal, que es muy importante, como una expresión facial que es muy seria, muy directa, muy fija también. Suelen utilizar un tono muy elevado, muy pocas sonrisas, una postura que suele intimidar también por la mirada, la distancia, la orientación. No respeta a la otra persona, tiene gestos abundantes y amenazadores. Por ejemplo, al hablar sobre nuestro diagnóstico, una manera de cómo comunicar de tono agresivo en nuestro diagnóstico sería: estoy muy enfadado con lo que me ha pasado, mira, me han diagnosticado cáncer, y comentárselo así a la otra persona. A la persona a la que se la estemos comunicando se va a sentir que la estamos regañando, que tenemos rabia hacia ella, entonces no sería una buena manera de cómo comunicarnos y cómo comunicar nuestro diagnóstico, porque podría estar que estemos pagando esta situación tan dura que estamos viviendo también con la otra persona, que no tendría nada que ver. Luego también tenemos, como hemos hablado, la comunicación pasiva, que se caracteriza por una no expresión de las emociones, de los pensamientos, de las opiniones. Son personas muy reservadas que se guardan todo para ellos, dan respuestas muy cortas, superponen las opiniones de los demás y me dicen, por ejemplo, estoy muy malito, sí, estoy muy malito, me siento muy malito, pero porque se lo han dicho, no porque les salga de ellos. También tienen temor a no agradar a las demás personas, les cuesta muchísimo el decir que no y no suelen hacer críticas ni expresar el desagrado, y si sienten algo, si expresan algo, se sienten luego muy culpables. Luego, su expresión no verbal, que nos da mucha información, pues tiene una expresión facial seria, la mirada está como que huye, la sonrisa es mínima y está muy tenso, la postura es distante o contraída, el contacto físico suele ser también nulo, gestos escasos, suelen mantener esa posición también muchísimo de nerviosismo, el tono de voz suele ser bajo, monótono, tiene escasa fluidez verbal, escasa conversación también, utilizan, por ejemplo, el humor. Tampoco. Una manera de comunicar pasivamente mi diagnóstico sería: bueno, me han comunicado cáncer, y te pregunta a otra persona, ¿y cómo estás? Y tú, pues no lo sé. Estamos viendo también cómo esa persona no expresa lo que siente, no. Y muchas veces también por ese miedo, por ese temor, y entonces la comunicación pasiva no sería tampoco muy buena para poder hablar o comunicar nuestro diagnóstico. Luego pasamos a una comunicación asertiva, que sería una buena comunicación o una manera aceptable de poder comunicarnos, tanto en nuestro diagnóstico como en el resto de áreas de nuestra vida. Esta comunicación asertiva se caracteriza por expresar la opinión y el pensamiento de forma honesta, teniendo en cuenta también la perspectiva de los demás,
Comunicar lo que uno piensa, lo que uno siente con totalmente sinceridad y no incomodando también a la otra persona. Eso sería un punto muy clave. Teniendo en cuenta también los propios intereses, tanto los propios como los demás, y los sentimientos también es importante. La expresión facial suele ser una facial amistosa, aunque también se va a ver según lo que vaya expresando la persona. Una persona asertiva puede estar triste, te comunica que está triste, la expresión facial es triste y te lo puede decir también de manera asertiva o enfadada. Te está diciendo con su expresión que también está enfadada, aunque te lo puede comunicar de una manera que no sea violenta, que no sea agresiva, que no sea hostil. Suelen también tener una postura erguida, orientación frontal, una distancia pues adecuada también con esa posibilidad de contacto físico si se quiere. Suele tener gestos firmes pero no bruscos y las manos pues también muy sueltas. El volumen, la entonación, la fluidez verbal pues también es adecuada. Podemos comunicar, sería una manera muy adecuada de comunicar nuestro diagnóstico de manera agresiva. Por ejemplo, comunicándoselo a una persona que me acaban de decir esta mala noticia. Realmente me siento muy triste. Ahora mismo necesito un tiempo pues para poder también pues asimilar la noticia que me está ocurriendo. Entonces también os quiero pedir que aunque me intentéis ayudar, pero también me apetece a mí ordenar un poco, tomarme mi tiempo para poder informaros y no significa que no esté teniendo en cuenta también pues vuestros sentimientos o vuestra opinión o vuestras ganas de ayudar, pero ahora mismo pues yo me siento muy desbordada y muy triste por toda la situación. Hemos visto en este pequeño ejemplo cómo puede ser un trato de comunicación asertiva hablando sobre mi diagnóstico desde una manera que validamos nuestros sentimientos y también validamos los sentimientos de los demás. La segunda parte que he traído en este PowerPoint es hablar sobre mi diagnóstico. En el momento que nos comunican, desde un primer momento, pues hay muchísimo impacto y nos surgen muchas creencias que el cáncer es igual a dolor y a muerte. Y hay muchas creencias y mitos que tenemos de cara a esta enfermedad, como por ejemplo del cáncer es equivalente a que te vas a morir, que vas a sufrir mucho, que no vas a poder salir de ello, que es una situación muy difícil. Entonces, si se junta todas estas creencias, todos estos mitos, todo lo que sabemos o toda la información, tanto correcta o incorrecta, que podemos tener sobre la enfermedad, sobre el cáncer, más todo lo que tiene que ver con la complejidad de los tratamientos, las secuelas, el proceso, la duración, cómo nos sentimos, cómo nos afecta, pues todo esto, si lo sumamos, produce un fuerte impacto emocional, pero no solamente en el paciente, también en todo su entorno, porque se va a ver afectada en todas las áreas de su vida, también en la manera que nos relacionamos en las demás y cómo nos relacionamos. Entonces, hay que tener en cuenta también que es muy importante tener a un buen equipo multidisciplinar, a un equipo que esté accesible, que vayamos viendo también según las necesidades y que podamos acceder a ellos, como es el equipo de enfermería, los médicos, hematólogos, oncólogos, fisioterapeutas, psicooncólogos también. Todo el equipo está a nuestra disposición y es importante también el poder pedir ayuda cuando necesitamos o cuando requerimos también alguno de estos aspectos que nos ayuden. Lo primero de todo me gustaría pues dar un pequeño recorrido acerca de cómo es la comunicación, ya que hay que estar comunicado a los demás y tenemos que comunicar a los demás según las etapas de este proceso. Hay diferentes tipos como hemos visto, diferentes tipos de comunicación y la asertiva sería la mejor manera. ¿Cómo comunicar cuando nos dan de primeras un diagnóstico? Hay que tener en cuenta que nos den un diagnóstico de cáncer produce un fuerte impacto psicológico y en estos primeros momentos, cuando el médico te lo comunica, hay un fuerte estado de shock y surgen un montón de emociones que son complicadas de controlar, como puede ser el miedo, la angustia, la incertidumbre. También nos da muchísima información y muy poco tiempo para asimilar la noticia. A lo mejor vamos a este primer contacto, este primer diagnóstico donde nos cuentan la noticia sin saber que nos pasaba nada o no nos encontrábamos nos encontrábamos bien con nosotros, no teníamos ningún síntoma y la noticia nos descoloca, nos choca. También puede ser muchas veces de que nosotros hayamos pensado algo acerca de los síntomas que tenemos, pero también nos choca el que nos digan que puede ser esto, no puede ser esto.
es importante también en esta primera fase que aparecen muchos pensamientos rumiativos. ¿Qué son estos pensamientos rumiativos? Son pensamientos que tenemos acerca de la enfermedad. Por ejemplo, me voy a morir, el tratamiento no va a funcionar, va a ser efectivo, hay cura, no hay cura, qué secuelas. O sea, todos estos pensamientos que nos van a acompañar durante este proceso, y lo que tenemos que saber es tener herramientas y recursos para cómo afrontarlo. Cuando estamos metidos también en los tratamientos, ¿qué vemos? Vemos que persiste esa ansiedad y este miedo que nos va a acompañar, como hemos dicho, durante todo el proceso. Pero es importante para poder comunicar que tenga una readaptación a mi vida diaria. ¿Qué es esta readaptación? Es decir, el cáncer ha tenido un lugar importante, pero el cáncer no es el círculo de mi vida. El cáncer es ahora mismo otra etapa más, pero no es el centro de mi vida. Entonces hay que readaptar mi vida diaria a esta nueva situación. Es muy importante también tener ese conocimiento de las pruebas que se van a realizar. Muchas veces el tener este conocimiento también nos ayuda a poder controlar un poquito también más la situación, a saber qué pruebas se nos va haciendo y cuál va a ser el camino a seguir. También en las primeras fases del tratamiento hay mucha incertidumbre sobre los efectos secundarios. ¿Cuáles, cómo van a ser? ¿Me afectarán a mí? ¿No me afectarán? Porque hay que tener en cuenta que cada tipo de tratamiento afecta de manera diferente a cada persona, porque cada persona somos únicas, tenemos un cuerpo diferente y nuestro cuerpo se va a adaptar también de manera diferente. No todos los efectos secundarios se van a repercutir en nosotros igual que en la otra persona. También en este tiempo hay muchas preguntas sin respuesta, como pueden ser, hablando con estos pensamientos rumiativos que hablábamos en la diapositiva anterior, de ¿por qué a mí? Yo que he hecho todo lo que debería hacer, no he fumado, no he bebido, he hecho una buena alimentación, he hecho una correcta, me ha tocado a mí el cáncer. Hay muchas preguntas que no hay que tener respuesta, y también el hacernos estas preguntas sin respuesta también es como una fase más dentro de este proceso de enfermedad. Pero hay que no machacarnos también con esta y ni sentir esa culpabilidad por estas preguntas sin respuesta. Y hay que tener en cuenta, durante todo el proceso tenemos un estado también de vulnerabilidad. Este estado de vulnerabilidad podemos un poco manejarlo por esa información que vamos a tener, sobre todo de nuestro equipo médico. Por este estado de vulnerabilidad muchas veces empezamos a buscar información en fuentes no fiables, como puede ser Internet. Y hay muchas veces que cogemos información de lo primero que nos sale y tenemos primero que valorar esa información. Es muy importante tener información buena, información veraz, pero también saber a quién, dónde y cómo buscar información. Y también hay que tener mucho cuidado con el tema de las pseudoterapias. Nosotros, como hemos comentado, estamos en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ante todas las terapias, pseudoterapias que hay, es muy importante saber que no cogerlas, ya que nos pueden causar muchas más consecuencias negativas que beneficios. Por ejemplo, no hay dietas milagrosas que curen el cáncer, no hay cosas milagrosas que paren la enfermedad. Por supuesto, sí que es importante tener en cuenta una buena alimentación, que lo vamos a valorar también con nuestro equipo médico o con nutricionistas, un buen ejercicio físico, etcétera, que nos va a ayudar a encontrarnos mejor. También esta comunicación de esta nueva fase lo tenemos que hacer cuando tenemos una remisión y una supervivencia, en cómo comunicar esta nueva fase también a nuestro entorno. Es importante para poder hablar de ello, aprender a manejar los efectos secundarios y las secuelas derivadas del tratamiento. Es importante también, como hemos dicho, aumentar esa calidad de vida ahora cuando estamos en esa fase de remisión. Tener en cuenta y validar las emociones que van a surgir. Todo el mundo nos dice que ya la remisión y la supervivencia es todo positivo, todo va a ir bien, pero no. Siguen habiendo muchísimos miedos, muchísima ansiedad y muchísima angustia de cara ante las revisiones y ante las recaídas que puede suponer y ante las pruebas médicas. Es decir, el chequeo que me están haciendo me produce muchísima ansiedad. Se puede producir, como hemos dicho, emociones desadaptativas. Todo el mundo cree que cuando hemos acabado ya todo va a ser bien, todo vamos a estar al 100%, nos vamos a poder incorporar a nuestra vida diaria, a nuestra rutina, y hay a veces que también necesitamos parar como estamos ahora, o sea, a lo mejor necesitamos hacer esas rutinas de manera más paulatina, el volver a incorporarnos, el volver a quedar
con nuestros amigos como éramos antes. El aprendernos también a escuchar esas necesidades. Es importante también cuando algunos de estos tratamientos de esta enfermedad se convierte de manera crónica, también algunas secuelas. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos a vivir a esa nueva situación. Por eso es muy importante aquí todas las pautas de autocuidado que podamos tener, de ver qué necesito, qué quiero, qué quiero en cada momento. Y muy importante el poner límites con nuestro entorno. Nuestro entorno nos va a exigir estar al 100%, pero a lo mejor no podemos estar al 100%. Pues aprender también, aunque nos duela, decirlos que no, que ahora mismo pues no estamos preparados para reincorporarnos a nuestra vida laboral. No estoy preparada para a lo mejor ir sola a hacer una tarea, no estoy preparada a hacer lo que hacía antes. Entonces es importante también el poner límites y esta readaptación. Y por supuesto también es muy importante el poder comunicar nuestro diagnóstico cuando nos encontremos en una fase paliativa. Hay que tener claro que en esta fase paliativa hay muchísimas necesidades, sobre todo de estos últimos días. Hay muchas veces que, como se dice la frase, que no hay enfermedades, no todas las enfermedades son curables, pero sí son cuidables. Entonces es importante esta necesidad también de cuidado, esta necesidad de atender a la adaptación emocional que va a tener. El paciente aquí ahora mismo puede encontrarse con muchísima ansiedad, muchísima tristeza, nerviosismo, desmoralización, y es normal ante la situación que está viviendo, ante esta nueva fase. Entonces es importante manifestar los sentimientos, sobre todo a las personas que tenemos alrededor, que si les queremos decir también que les queremos mucho. Hay que también tener información sobre la enfermedad, los síntomas que voy a tener según avance, el manejo del pronóstico, de la situación final de vida y de muerte. Hay muchas veces que en esta fase nos cuesta hablar de la muerte, pero también está ahí, es importante el poder hablar de ello, el poder comunicar. En esta fase también cobra muchísimo interés el hecho de las decisiones anticipadas y de todos los asuntos pendientes que pueda haber. También nos va a dar esa sensación un poco más de tranquilidad ante todo lo que estamos viviendo. Es importante legitimizar el sufrimiento, sobre todo hay dos tipos de sufrimiento, uno emocional y otro físico. Entonces también atender a esos dos tipos de sufrimiento. El facilitar la despedida es muy importante, como hemos hablado antes de los asuntos pendientes, de facilitar esa despedida con las personas que queremos, con las personas que son para nosotros de referencia. Y sobre todo el reorientar el significado y el sentido de la vida. Nos surgen muchísimas preguntas en este momento de ¿he sido feliz? ¿He vivido como he querido vivir? El hablar de la trascendencia, del legado que dejo aquí. También es importante y va a cobrar muchísimo sentido en esta fase, y en la comunicación también tienen que estar estos aspectos a tratar. Ante todas estas fases que hemos vivido, tanto el diagnóstico, el tratamiento, la supervivencia o la remisión y los cuidados paliativos, es muy importante la expresión emocional. ¿Por qué? Porque tener un espacio para poder desahogarnos estas emociones, para poder decirlas de manera libre, nos va a ayudar mucho mejor a adaptarnos y a aceptar esta nueva situación, estas situaciones durante todo el proceso de enfermedad. Es importante también que las personas que tengamos a nuestro alrededor validen estas emociones. Y hay muchísimos beneficios de expresar también estas emociones. Por ejemplo, es normal que la persona que le hayan comunicado un diagnóstico esté triste, se sienta triste y muchas veces esté llorando, y las personas de alrededor nos dan miedo cómo acompañar en ese sufrimiento. También tenemos que acompañar y legitimizar es normal que estés triste porque te han dado esta mala noticia, y acompañar también en ese llanto, no cortarle de tienes que estar feliz, todo es positivo. Por supuesto, pero hay también que durante todo este proceso habrá días muy malos y tenemos que tener en cuenta y legitimizar y validar esos días malos y esas expresiones negativas que van a surgir también durante todo el proceso. Por eso, como recomendaciones para aceptar este proceso de enfermedad, hay que tener sobre todo muchísimo tiempo para asimilar la enfermedad. No se va a asimilar la enfermedad de un día para otro. Cada persona tiene diferentes procesos de adaptación y diferentes formas de aceptar, y todas de ellas son igualmente válidas. Entonces hay que también tener en cuenta eso, que necesitamos ese tiempo para poder aceptar todo lo que estamos viviendo, o cómo van cambiando también la fase del diagnóstico a una fase de supervivencia o una fase de cuidados paliativos. Es importante.
Por eso hay que tener un espacio personal donde podamos organizar toda nuestra información, donde podamos planificar, donde podamos ver qué información necesito sobre esto o a quién y cómo se lo quiero contar. Es importante tener también, lo que hemos hablado, una información nuestra que sea entendible y que la podamos comprender. Validar y reconocer todas estas emociones que van cambiando. Y si un día nos levantamos con un día malo, que sea un día malo y que también lo podamos expresar de hoy no me encuentro bien. Muchísimas gracias por estar pendiente de mí, pero hoy no me encuentro bien. Hoy no necesito que estéis todo el rato pendiente de mí. Entonces es importante tener este desahogo emocional. Todo esto nos va a ayudar y a aceptar este proceso de la enfermedad, este proceso de cáncer, también a disminuir esa sensación de vulnerabilidad y sentimientos de impotencia y las preguntas también sin sentido, de por qué a mí sin respuesta, y también a poder lidiar y a tener recursos para lidiar con todos estos pensamientos rumiativos y con todas estas emociones que surgen. Unos aspectos a tener en cuenta puede ser el pararnos, el conocer, escuchar, identificar nuestras propias necesidades y cómo van cambiando a lo largo de todo el proceso de enfermedad. Es importante, como hemos dicho antes, el tener nuestro propio tiempo para comunicar la noticia, no. Enseguida siempre nos dice la gente, es que se lo tienes que comentar a fulanito, se lo que tienes que comentar a menganito. Ahí es el punto de la asertividad, aprender a decir, ahora mismo no necesito esto, primero necesito ordenarme, primero necesito gestionarme emocionalmente para poder yo hablar con mi abuelo, para poder hablar con mi tío, para poder hablar con mis hijos de lo que me pasa. Es muy importante, o para poder comunicarlo, por ejemplo, si estamos trabajando en nuestro entorno laboral. Como hemos dicho, el expresar las emociones con alguien de referencia, el que podamos llorar juntos, el que podamos comunicarlos, el que podamos decir todo lo que se nos pasa por la cabeza. Como hemos dicho también, la importancia de organizar la información que tienes y planificar a quién y qué información dar a todas las personas de tu entorno. No es lo mismo la comunicación que tenemos que tener con nuestra pareja o con nuestro cuidador principal que la que tenemos que tener con un tío primo segundo o con amigos que casi no vemos o con el trabajo. No todo el mundo tiene que tener la misma información. Entonces nosotros somos quienes decidimos qué información dar acerca de mi diagnóstico, acerca del proceso que estoy abordando o acerca que no. Es muy importante también, con lo que voy a decir a continuación, de establecer los límites, el tener frases también hechas de... Hay mucha gente que en este momento, por intentar ayudar, muchas veces también nos ahoga. O nos sentimos como muy ansiosos de estar todo el rato preguntando, pues también hacérselo ver de agradezco muchísimo que estés tan pendiente de mí, pero ahora mismo no necesito este contacto tan estrecho, necesito un poco más estar a mi aire, el poder validar también las emociones que yo estoy sintiendo. Entonces te agradezco de corazón tu ayuda, que cuando la necesitaré realmente te la voy a pedir. Entonces establecer estos límites, también el aprender a decir que no y el ponernos a nosotros como prioridad según las necesidades que vayamos teniendo. Entonces es importante crear este espacio de seguridad entre la gente que tenemos a nuestro entorno y, como hemos comentado antes, aprender a pedir ayuda a la gente de nuestro alrededor como a los profesionales sanitarios que tenemos a nuestra mano. En esta última fase también de la comunicación con mi entorno, he tenido aquí pautas también para qué sería importante y cómo comunicar mi diagnóstico, por ejemplo, con mi pareja o con mis hijos, qué puntos serían claves. También para que nos ayude a validar toda esta información que estamos teniendo y a poder expresar todos estos sentimientos también desde una buena comunicación asertiva, como hemos visto. Lo primero de todo, ¿cómo diría el paciente pues a mi pareja o a mi cuidador principal lo que me está pasando? Es muy importante el normalizar el proceso de... Es normal que ante la situación de cáncer que estoy viviendo salgan un montón de emociones negativas, emociones tristes, emociones negativas que no queremos. Es importante validar y normalizar esas emociones. Es normal que te sientas irritable ante lo que te está pasando. Es normal que tengas esa rabia porque el tratamiento no está funcionando. Entonces es importante nosotros el poder comunicar también esa rabia, por ejemplo, de los tratamientos desde una manera asertiva. De, oye cariño, no están saliendo las cosas como deberían, me siento muy enfadada, me siento con ganas de romper todo, con ganas de gritar.
porque me siento muy impotente ante que el tratamiento no está funcionando como debería. Estamos utilizando otra manera de cómo comunicar ese mensaje. Para ello es importante tener un buen espacio de confianza y complicidad con la persona que tenemos al lado. Y lo que hemos hablado, una buena comunicación. Es importante también reconocer y aceptar juntos los problemas que puedan surgir ante toda la enfermedad, problemas, por ejemplo, si es una pareja, ante problemas ante la sexualidad también, que se ve muy afectada y es una parte importante también durante la pareja, de ocio y tiempo libre, a lo mejor de limitar también pues el poder planificar, reconocer juntos las cosas que vayan haciendo y como hablamos en la siguiente, tener planes de acción de ante este posible efecto secundario, pues vamos a ver qué pasa o vamos a ver como pareja cómo lo podemos solucionar, cómo lo podemos reconducir o cómo podemos estar nada más que acompañando también ante ese problema que pueda surgir. Es muy importante el autocuidado, tanto del paciente como de la pareja o del cuidador principal, el cuidarnos y el tener esos momentos de descanso. La enfermedad va a ser una carrera muchas veces de fondo y bastante larga, entonces tenemos que tener esos momentos de descanso y de cuidado también, y de ver nuestras propias necesidades. Por ejemplo, cómo comunicar también el paciente a la familia o amistades cercanas. Lo que hemos hablado, el normalizar todo el proceso, en la comunicación asertiva, el poner por delante esas necesidades. Como hemos hablado antes, el aprender a decir que no, el poder expresar esas emociones, la validación y el desahogo emocional y ver qué quiero y cuándo lo quiero. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos puede ayudar ante todas estas preguntas que nos van a venir a nosotros de familiares, pues en nombrar un portavoz de la familia para que comunique al resto de personas, al resto de amistades cercanas. También, pues, por ejemplo, al comunicárselo en nuestro entorno laboral, el tener, como hemos hablado antes, qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Desde una manera tranquila, el buscar también cómo lo puedo comunicar. Es importante, no todo el mundo necesita la misma información y somos nosotros los que tenemos que organizarnos qué queremos decir, a quién y cómo. Y también que lo entiendan, no hay que contestar a todos los WhatsApp de primera, no hay que contestar a todas las llamadas, hay que ver también qué necesitamos nosotros. También es muy importante la comunicación del paciente si tiene hijos o adolescentes o niños a su alrededor. Porque es muy importante, hay que tener en cuenta que sabemos más que lo que pensamos y están visto como los niños pueden afrontar mejor la situación familiar cuando tienen una comunicación abierta, cuando saben qué hay. Por eso hay que tenerlos en cuenta en el proceso y ser sinceros con ellos. Procurar que no se sientan aislados, separados, apartados, respetar sus deseos, no culpabilizar y respetar el ritmo de cada niño. Por ejemplo, tenemos la situación de que es la mamá la que tiene el cáncer y el niño el día de antes de que esté hospitalizada han discutido, se han enfadado con ella. A lo mejor el niño, si no lo contamos que mamá ha ido al hospital porque está malita y no tiene nada que ver con lo que pasó ayer con él se puede llegar a pensar que está en el hospital porque se ha enfadado, porque le ha deseado algo malo a ella. Entonces ese niño va a tener muchísima ansiedad, muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, no va a saber cómo. Por eso es importante esta comunicación y también el poder explicarles qué pasa y qué está pasando en cada momento. Por eso es muy importante cómo comunicar la enfermedad a nuestros hijos. Sobre todo el poder decir la verdad, a pesar de esa incertidumbre o esa angustia que nos causa a nosotros de comunicárselo a nuestros niños que yo estoy mala, que mamá está mala, que el abuelito está mala. Y el adaptar ese mensaje también a la comunicación, a la comprensión que él pueda tener. Ese mensaje sin alarmar. Es decir, no es lo mismo la información que daremos a niños muy pequeñitos que la información que daremos a niños más adolescentes. Es importante que durante estos cambios el poder comunicarles para que se adapten y entiendan ese porqué. Por ejemplo, en casa, vamos a poner que es el hermanito el que tiene el cáncer. Entonces tenemos que también darle esa información al hermano que hay que asumir otros papeles, hay que ayudar más en casa, hay que estar pues más tranquilos, el hermano va a pasar una larga temporada en el hospital, pero que podemos nosotros también incluir a ese niño, por ejemplo, en el cuidado de vamos a hacer un dibujo para mandárselo al abuelo y darle fuerza, vamos a hacer un dibujo para el hermanito, para las ganas que tenemos de verle.
Eso es muy importante, el tener esa comunicación y el poder hablarlo con alguien cercano que pueda resolver sus dudas. Dar también la oportunidad de que nos pregunten, que nos puedan expresar las dudas y nos muestren también sus emociones. Es decir, si el niño llora, pues también dar voz y validar ese lloro. Es normal que estés triste, cariño, porque no nos gusta a nadie pues, ver sufrir a papá, ver sufrir al abuelo. Yo también me encuentro muy triste y cuando estamos muy tristes es normal que lloremos, que es una manera de expresar y de producir. Hacerlo sobre todo cuanto antes, pero sobre todo cuando nos sintamos preparados, el informar de estos cambios y de informar del diagnóstico, que sería muy importante. Hablar también con la escuela o con los lugares donde tienen ocio también nuestros hijos, pues para comunicarse a lo mejor se siente más irritable, si pega a los otros niños, si no le apetece jugar, si no da el 100% como lo daba antes, pues también que lo puedan ir informando y que sepan también el porqué. Y si esa persona o esos hijos o esos adolescentes buscan a otra persona que no seamos nosotros quien necesite hablar, que necesite desahogarse, que sea una persona de confianza o un amigo suyo, también que lo respetemos, su espacio, y respetemos también su ritmo, como hemos hablado antes de cómo asimilarlo ellos. Cómo decir las cosas también es muy importante de qué pasa. Como hemos hablado antes, la importancia de decir la verdad, de decir las cosas como son, sin ocultar nada importante o nada que les incumba y dar ese mensaje adaptado a la edad del niño. ¿Qué nos ayudaría? Pues, por ejemplo, contarlo como si fuese una historia, desde un primer momento y relacionarlo con momentos donde hayan visto o hayan vivido. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cariño, cuando estábamos el otro día en el bar y el abuelo le empezó a doler muchísimo la tripa y le tuvimos que llevar a urgencias? El ir asimilando con cosas que hayan vivido o que ellos le hayan pasado. Eso les ayudará también a relacionarlo y a poder adaptarse y afrontar también esta situación. Adaptar la información a las distintas fases de la enfermedad. Preguntar si lo ha entendido, si desean aclarar dudas o preguntar algo muy importante. A lo mejor nos dicen a todos que sí, pero porque no pueden o no entienden lo que les estamos contando. Y hay que tener muchísimo cuidado con palabras o precaución con palabras como curar, de dar esas falsas expectativas que luego no producen y el niño también se destoca, se desentona o no le resulta bueno, o tú me has dicho que si me portaba bien mi papá se iba a curar y yo me he portado muy bien, todo lo que hablábamos antes de la culpa, de... Exactamente, entonces hay que tener muchísima precaución con todas esas palabras. Por lo tanto, ¿qué no hacer? Muchas veces es mucho más fácil hablar del hacer que el no hacer. ¿Qué no hacer? Mentir, sobre todo. Decir que es algo leve, que, por ejemplo, cuando fallece alguien que está de viaje, porque podemos decir, o cuando está en el hospital, que está de viaje, decir, y puede decir el niño, ¿y mamá me ha abandonado? ¿No se comunica conmigo? ¿Es que habré hecho mal? ¿Es que no me quiere? O sea, hay que tener muy en cuenta. Hay que tener en cuenta también los chantajes. No hay que hacer chantajes. Si estudias más, si no te peleas, tu padre se curará o saldrán mejor las cosas. Si haces tus deberes, si no molestas en casa, porque ahí hablamos también de todo lo que tiene que ver con la culpabilidad que ellos pueden tener. Es muy importante sobre todo el hecho de dar a decidir si ellos quieren ir a ver al hospital, si quieren hablar con ellos. Es algo que tienen que asumir ellos. Es bueno también que vean al ser querido y que se puedan relacionar con él. Es importante que los niños no asuman roles que no les corresponden para su edad, para lo que están viviendo. Siguen siendo niños o siguen siendo adolescentes. Y hay que tener en cuenta eso, de dar más carga. Y evitar pronunciar frases como si sigas así, nunca se curarán, que son frases que hacen muchísimo daño y muchísimo hincapié. También, sobre todo, hay muchas veces que nos cuesta hablar con nuestros niños porque es una situación muy, muy difícil y muy grave. Entonces, sobre todo para niños más pequeñitos y para mayores también podemos hablar con ellos a través de películas o vídeos, pero sobre todo para más pequeños hay muchísimos cuentos que nos puedan ayudar pues a orientarnos un poco o hablar, como por ejemplo puede ser este de aquí, que es de qué sirve la muerte, que lo han hecho gente especialista o gente de hospitales o de asociaciones que nos ayudan, o el pañuelo mágico para hablar también de la caída del pelo y de los efectos secundarios, qué ocurre a mamá, o para hablar también de la quimio, que es la quimioterapia con los más pequeños, Gasparín el superquimio,
que nos cuenta de una manera entretenida de cómo ese tratamiento que nos va a traer esas secuelas también nos ayuda a ponernos buenos y a ponernos bien, que es importante. Entonces también que podamos acceder a todos estos recursos. Y una cosa importante, sobre todo, que lo he dejado para el final y quiero recalcar para acabar de esta ponencia, es el pacto conspiración del silencio. Esto se trata de una alteración de la información que puede ser acuerdo implícito o explícito entre una persona o varias de la familia en negar la situación al propio enfermo, o de negar esa situación a nuestro padre porque es muy mayor, el no saber que yo estoy enferma, o a nuestros hijos, a nuestros abuelos. ¿Qué pasa con este pacto de silencio? Hay muchísimas consecuencias negativas, hay muchísimos sentimientos de culpa, de dolor, de inseguridad. Por ejemplo, si no le comunicamos a nuestro padre, que es muy mayor, que tiene 80 años, que tiene ahora mismo, que está en situación de cuidados paliativos, pero está viendo que le ponen medicación, que no le dejan ir a su casa, que nada más que vienen médicos, que le comunican, aunque no todo, de forma negativa. Y el que tenga esa conciencia se puede sentir que el demás de la familia le ocultan información de su equipo médico, que no esté seguro en el hospital, que se quiera ir. Entonces, lo más importante es el poder hablar abiertamente. Todos estos pactos de silencio, esta conspiración del silencio, se produce porque queremos sobreproteger a nuestra persona, al propio enfermo, a nuestra persona, a nuestro alrededor que queremos. Pero hay que tener en cuenta también identificar la causa de esta sobreprotección. Si es porque yo le quiero proteger, que es normal que le queramos proteger a nuestra persona que queremos tanto, pero también qué implica esta sobreprotección, que él no sepa, que él no pueda despedirse si estamos a final de vida, que él no pueda tener en cuenta o manejar o decidir esos asuntos pendientes. Y hay que tener en cuenta que este secretismo produce unas consecuencias y pueden ser fatales y puede mermar también la relación de familiar o de apoyo, de confianza que hemos intentado crear. Entonces, lo mejor es poder llegar a un acuerdo, el ir contando la información, sobre todo que la persona quiera saber. Eso sería una parte muy importante. Y para finalizar, solamente decir que muchas gracias y espero que este seminario os haya servido también de información. Y si necesitáis alguna duda o estáis viviendo una situación psicológica complicada, que en cualquier momento os podéis poner en contacto con nosotros o mandar un correo electrónico o llamar aquí a la asociación, que estaremos encantados también de poder recibir, de poder ayudaros, de dar estos recursos, de cómo manejar este primer diagnóstico, el cómo hablar, el pautas también, el trabajar, que sería muy importante. Y no sé si habrá alguna pregunta, que la contestaré encantada, y realmente ha sido un placer el poder participar en esta semana hematológica. Le agradecemos enormemente su intervención, Alba, y para finalizar responderemos a las preguntas de los asistentes. Tenemos un par de ellas y, bueno, son las siguientes. Me acaban de diagnosticar cáncer y quiero saber cómo comunicárselo a mis padres, ya que son muy mayores. Esa es Pues la lo primera. primero de todo, como hemos estado, espero que la pueda responder como queréis, que lo primero de todo, como hemos estado hablando de tener nosotros toda la información y el aclararnos, el darnos nuestro tiempo de qué información quiero dar a nuestros padres, quiero dar a mis padres que son muy mayores y cómo ellos la van a poder asimilar. El hacer esa planificación de qué necesitan saber ahora. Pues mamá, papá me están haciendo pruebas porque no saben qué hay. Cuando empiece el tratamiento, que también se lo pueda contar desde una manera, como hemos visto, asertiva, desde una manera tranquila. Y el ir dando esas pequeñas pautas, el ver qué información ellos quieren tener, el hacerles partícipe también de cómo me pueden ayudar y qué necesidades voy a tener en los diferentes procesos de enfermedad también. Eso sería así como una recomendación grande y a grosso modo. Pero como hemos visto antes, la importancia del ser sinceros con la gente que tenemos a nuestro alrededor y el cómo nos quieren ayudar, y que nosotros también pongamos esos límites y establecemos esos límites de cómo queremos que nos ayuden. Pero lo más importante para poder hablar con ellos es que tengamos esa información y que nosotros seamos quienes decidamos
qué información dar a qué personas y cómo dársela. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, la segunda y última pregunta será la siguiente, y es, bueno, ¿por qué no me apetece hablar de la enfermedad? Hay muchas veces, como hemos hablado antes, a lo largo de todo el PowerPoint nos surgen un montón de miedos, un montón de incertidumbre ante la situación que estamos viviendo, y es normal también. El poder decir esa inapetencia ante todo, esa apatía, que también es una emoción que surge de no querer hacer cosas o no querer hablar de mi diagnóstico. Sobre todo, darnos ese tiempo. El poder informar, el poder recabar información y el poder tenerla nos asegurará, a lo mejor ese tiempo dura unos días o unas semanas, y el que nos demos también tiempo en recapacitar qué queremos y cómo queremos informar. Ok. Bueno, pues aquí finaliza este seminario hablando sobre mi diagnóstico. Les agradecemos una vez más a los asistentes y, por supuesto, a doña Alba Medina su colaboración totalmente altruista y vuestro interés y asistencia a este seminario. Bueno, esperemos que les haya resultado interesante y que hayan podido resolver todas sus dudas y preguntas, o por lo menos gran parte de ellas. Recuerden que pueden encontrar este webinario, al igual que otros, en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, en www.aeal.es/SEMO 2021. Queremos recordarles también que el próximo día 14 de julio a las 5 de la tarde llevaremos a cabo el seminario online La nueva realidad de los pacientes con mieloma múltiple, que creemos que también puede ser de su interés. Y pueden acceder a él en el enlace que encontrarán en la propia web de la asociación, en AEAL. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.